Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo. ¿A qué apetece meterse en el jardín y hacer cositas ahí? Bueno, pues lo vamos a preparar todo para tenerlo dispuesto y hermosísimo en primavera. José Manuel Fernández, buenas noches. Buenas noches. Vamos a jardinear un poco, podemos inventarnos el verbo, ¿no? Hombre, claro. Bueno, seguimos en nuestro jardín y las 2 semanas anteriores habíamos hablado de plantas venenosas que podíamos tener en nuestro jardín y que tal vez desconociésemos esa calidad de venenosa que podía tener esa planta. Nos quedaban un par de ellas pendientes, así que José Manuel, si te parece, repasamos un poquito esas 2 que nos quedan pendientes. Bien, podemos hablar de ellas y únicamente porque son bastante frecuentes en nuestros jardines. En principio, una de ellas es el tejo o Taxus baccata, que es venenosa en la parte aérea y en los frutos, esos que vemos en el recuadro, excluyendo la parte roja, esa pulpa roja, que esa no es venenosa. Sin embargo, la semilla que hay dentro sí. O sea, lo negrito, eso negro que vemos, que está rodeado, lo naranja o lo rojo, eso no es venenoso. Eso no es venenoso, pero sí el fruto, que es el que está dentro. Qué curioso, así que atención con el tejo, porque también nos engaña, ¿no? Claro, el tejo además ahora están investigando porque tiene algún principio anticancerígeno y puede tener mucho por venir. O sea que se podría aprovechar para medicina esta planta. Esa era la primera que nos quedaba pendiente y nos queda una segunda. Sí, la segunda es la vinca minor, que también es bastante frecuente en nuestros jardines desde muy antiguo ya, y da esa flor azulada o morada y tiene principios activos en toda la parte de la planta, tanto en hojas como en la flor, como incluso en las raíces. Muy bien, hemos completado nuestra lista de plantas venenosas, por lo tanto, y yo no sé qué temas tienes preparado o qué tema tienes dispuesto para hoy, para comentarnos. Pues como haremos en más de una ocasión, hablaremos de la situación actual de nuestros jardines. ¿Cómo están ahora mismo? ¿No crees que es un poquito pronto para trabajar en el jardín ya o es justo el momento ideal para que después lo tengamos todo dispuesto? Cada vez y cada año vemos que se nos adelantan más los calores y el jardín y las plantas responden a esa situación. Entonces, pues no, en este momento sí que hay ya muchas cosas que hacer dentro del jardín. Bueno, pues no vamos a perder el tiempo y empezamos a trabajar ya en nuestro jardín. Eso sí, no hemos hablado de los complementos o de las cosas que debemos de ponernos para trabajar en el jardín, o es que todavía no hemos llegado a ese momento en el que podemos necesitar un guante, unas botas. Pues es cierto, no hemos hablado de eso y quizá es por la falta de costumbre. Yo no suelo usarlos y por eso quizá no lo hayamos planteado, pero habrá que hacerlo porque hay que reconocer que ahora tenemos unas normas que son de higiene y de seguridad en el trabajo y debemos de cumplirlas también. Entonces hablaremos de eso. Lo que pasa es que a lo mejor los guantes, porque existen los guantes para protegernos las manos, nos pueden resultar a lo mejor un poco incómodos, digo yo, porque es como que te limita el movimiento. Entonces, hombre, peligro por trabajar sin guantes, hombre, a no ser que estés tratando con plantas que puedan tener púas, como los rosales, o que tengan, no sé, algo que te pueda hacer daño. Hay diferentes labores en las que efectivamente se pueden usar desde los guantes más fuertes, sobre todo, como dices, cuando trabajamos con plantas que tienen elementos punzantes o que uno se pueda hacer daño, cortar con las herramientas. Pero hay otra serie de labores en el jardín para los que yo siempre aconsejo que no se usen, a no ser que sean guantes casi quirúrgicos, y es sobre todo cuando quitamos hierbas, hay que quitarlas todas, no basta con coger solo las mayores, hay que tratar de quitarlas todas, y cuando plantamos, es difícil plantar con guantes, aunque se pueden usar, y por eso tenemos en el mercado pues distintos tipos de guantes. Hay unos que son muy finos, hay otros que son impermeables, hay otros que son muy gruesos y fuertes. Entonces, claro, muchas clases podemos adaptarnos y podemos
podemos utilizarlos siempre que sea necesario. Claro. Pues ya hablaremos de esos complementos para el jardín, entonces. Es un tema para otro día. Muy bien, pues entonces hablamos de lo que podemos hacer en el jardín. Bueno, pues en este momento, y dadas las temperaturas que hemos tenido, que son bastante suaves, aunque ha helado, pero lo normal es que no ha helado demasiado y entonces se pueden hacer labores en el jardín. Una de ellas sería preparar el suelo o la tierra para plantar después. Consiste en aportar abonos o materia orgánica a la vez que removemos el suelo. Y esto lo debemos de hacer no solamente en el jardín, en el suelo del jardín, sino además en las jardineras y en las macetas en las que tenemos o no tenemos plantas. Macetas que usamos para planta de temporada, que ahora está seca, pues hay que quitarla y renovar la tierra totalmente, o bien esa capa superficial se aporta tierra nueva, ya con elementos y con fertilizantes. Se remueve la tierra para que en el momento que podamos se pueda plantar ya las nuevas plantas. O sea que este es el momento de remover la tierra, de sanearla, de oxigenarla y de abonarla. Sí, es tan importante además que hay alguna labor cuando el terreno es fuerte y arcilloso, al abrirlo, al cavar o al utilizar una horca para removerlo, a veces quedan los terrones gruesos. Estos terrones, con las heladas que pueden venir, se descomponen ellos solos. O sea, el momento es ideal para esto. Y según tenemos ya esa tierra, la hemos removido, la hemos abonado, ¿ya podemos plantar en ella? ¿O qué podemos hacer? Pues sí, si la tierra está perfectamente homogeneizada y está suelta, pues podemos ya plantar alguna de las plantas que en este momento pueden aguantar el clima y pueden permanecer, aunque haya heladas, se van a mantener. Son plantas como las primaveras o prímulas, como los alelíes, como las bocas de dragón, como los pensamientos, efectivamente, también los pensamientos. Ahora nos muestran un pensamiento. Fíjate qué color. Qué bonito, qué bonito. ¿Y estas plantas que parecen tan delicadas son tan fuertes que aguantan las heladas? Sí, podemos verlas. Esto es un crocus. Podemos verlas que por la mañana, antes de que levante la temperatura, están como con las hojas casi muertas, pegadas al suelo, y sin embargo cuando sube la temperatura vuelven a situarse en su posición y las flores están tan espléndidas como las podemos ver aquí. El brezo es otra de las plantas que ahora mismo está en flor y que podemos también plantar en este momento. Ahora son las flores que veremos en el jardín. Lógicamente, estos brezos y estas flores, aunque algunas cuando nos las venden ya están en flor, pero normalmente esas son que se han plantado ya otros años, pero que duran y que en este momento están en flor. El jazmín amarillo, que ya lo habíamos visto en otro momento, pues está ahora mismo en plena floración y con los colores que ahí vemos. Por lo tanto, deduzco, José Manuel, que si nos organizamos bien en nuestro jardín, podríamos decir que durante todo el año lo podríamos tener florido. Sí, y eso nos lo pueden proporcionar unas plantas pequeñitas que se llaman vivaces. Y a esas sí que yo les voy a dedicar más de uno y más de dos programas, porque me parecen las plantas o de las plantas más interesantes para el jardín. Eso que estamos viendo es una maonía. Ahí está empezando a florecer, pero ahora mismo ya se ven los racimos y los tallos de flor amarilla en la cabeza de las plantas. Y esto es una mimosa que en estos momentos en nuestros vecinos, el Bierzo y en Asturias, pues me imagino que ya estarán en flor. Aquí en León no, y en el Bierzo, pues me imagino que tendrá que ser en algún sitio resguardado. Esto es otra flor que es un Chaenómeles japonica o membrillero japonés, que es una de las plantas que primero florecen. Hay varios colores y esta es una de ellas. Aquí en León mismo está empezando ya a abrir las flores. Qué bonitas. O sea que estas flores y esos arbustos también son los que podemos aprovechar para dar vida a nuestro jardín. Claro, eso es un arbusto y es un arbusto que florece espléndidamente ahora en el jardín. Lo que sí es cierto, el año pasado, bueno, un poquito más adelantados en meses, en febrero, ya existían almendros floridos en el Bierzo, pero yo no sé si eso es habitual o es que excepcionalmente el año pasado hubo un febrero o unos meses como muy cálidos, más incluso yo creo que ahora.
Pues tendrán razón los que apuntan al calentamiento global, porque la verdad es que se nos está adelantando la primavera y no ha sido solamente el año pasado, ya llevamos varios años en que es normal que en el Bierzo se adelante la floración o de frutales de pepita, o que son los almendros, que son los cerezos, melocotoneros o algún tipo de planta de floración adelantada, como pueden ser, como hemos visto en las mimosas. O sea, que el árbol lo que siente al hacer calor es que está en primavera y entonces Sí. debe florecer y debe brotar. El combustible para las plantas son el calor, el sol, la luz, el periodo de luz y el agua. Si se dan, y si se dan en abundancia, más prosperarán y normalmente en mejores condiciones estarán las plantas en el jardín. Ahora claro. lo más problemático es el agua, más que el sol y más que la luz y... Claro, pero de todos los elementos es el que menos necesitan porque todavía hay humedad en el suelo. Muy bien. Césped, ¿qué pasa con el césped? ¿Este es un momento también para ponernos en marcha con él? El césped, con las temperaturas que hemos tenido, si se abonó en septiembre o finales del otoño, lo normal es que esté creciendo en este momento. Entonces, nosotros estamos segando algún césped, porque no crece por igual, crece en algunos sitios que están protegidos, crece más, y entonces en este momento se le puede dar una siega con el fin de uniformar esa altura y después de limpiar el césped. Las hojas secas que se hayan caído o las flores de algunas coníferas que están en el suelo, como los cedros, se pueden recoger con la máquina de segar perfectamente en este momento. ¿Podemos hacer alguna cosa más? No sé si podar, si sulfatar o eso no. Sí, hay dos labores además que son quizá las más importantes en este momento, que sería la poda y los tratamientos de invierno. La poda ahora se puede hacer sobre todas las plantas. Conviene tener en cuenta que lógicamente debemos de reservarnos de esta labor cuando hiela muy fuerte o cuando está lloviendo, porque en las heridas que vamos a producir en las plantas podemos provocar que surjan infecciones que pasan fácilmente a los tejidos de la planta y pueden contaminar y provocar incluso algún daño o la muerte de la planta. Entonces eso sí lo tenemos que tener en cuenta, pero por lo demás en este momento se pueden podar todo. Algunas plantas como los frutales o las vides, las viñas, hay quien apunta que no se deben de podar demasiado temprano porque después van a brotar antes y en heladas más tardías podrían causarse daños, pero por poderlo hacer en este momento se puede hacer todas las podas, menos hay dos excepciones en principio, por lo menos dentro de los árboles que tenemos son principales. Una es los nogales, otra es los arces. Estas dos plantas, estos dos árboles son árboles. En este momento, si los cortamos, exudan un líquido que evita que se cierre, que cicatrice la herida y entonces a través de ellos se puede infestar la planta. Por eso es mejor hacerlo más adelante. Eso es, o sea, y eso no lo queremos. José Manuel, muchas gracias. El próximo jueves un poquito más de jardinería. El próximo jueves seguiremos hablando de jardín y de jardinería. Muchas gracias. Pues ya lo ven, hemos disfrutado de un momento muy agradable con Leoplant.